Hoy te quiero hablar de cómo vivir conectado en el presente. Sobre todo te quiero hablar acerca de cómo cambiar tu percepción del pasado y cómo crear los mejores futuros posibles. Vamos a empezar con el pasado. El pasado ya pasó, es inamovible, ya ocurrió. Pero lo importante del pasado no es en sí el pasado, sino es la percepción que tú tienes de tu pasado. ¿Por qué? Porque yo vivo mi pasado a través de mi percepción, no muchas veces a través de lo que exactamente sucedió. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera puedo saber exactamente qué sucedió, porque no tengo todos los puntos de vista, porque no tengo todas las historias, no tengo todos los ángulos, no tengo toda la información. Entonces, yo percibo solo mi pasado como fragmentado, solo puedo recordar mi pasado como una parte. Yo no sé exactamente, en muchos casos, qué fue todo lo que sucedió. Entonces, ¿qué puedo hacer para cambiar mi percepción de mi pasado si ese pasado me angustia, me tiene muy fuera de mí, preocupado, etcétera? Lo que yo puedo saber en primera instancia y hacer conciencia de que yo no tengo toda la información de ese pasado. Entonces, el hacer conciencia de que solo dispongo de un fragmento y que veo todo a través de ese fragmento me puede ayudar a darme cuenta que hay un todo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscar más información, hacer conciencia de que solo veo una parte, tratar de ponerme en los zapatos del otro, ver desde su historia, desde su punto de vista, para entender que lo que yo percibo y doy por un hecho no es toda la realidad. Y entonces, en el momento de yo empezarme a mover en esa historia pasada, puedo descubrir cosas que me den más paz y que me den más tranquilidad en este presente, porque a lo mejor voy a entender más al otro. Y eso me puede ayudar hoy, y me puede ayudar hoy a estar más en paz, porque finalmente el único lugar donde puedo hacer cambios, donde puedo conectarme conmigo es el presente, pero a veces el pasado me estorba porque regreso mucho a ese pasado. Entonces, a través de una profunda conexión en este presente es que puedo yo conectarme y soltar ese pasado. Eso es con respecto al pasado. Con respecto al futuro, ¿qué es lo que nos sucede con respecto al futuro? El futuro son todas las posibilidades, pero la infinidad de posibilidades son millones, porque con cualquier cambio en un pedazo de la realidad ya es otro futuro. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer? Nos vamos directamente al peor futuro, al que más nos va a causar angustia, al que más nos va a causar miedo, y a ese nos anclamos. ¿Y si sucede esto? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si se muere? ¿Y si etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces vivimos este presente angustiadísimos en base a un futuro que lo más probable es que nunca suceda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto a ese futuro? Primero, hacer la conciencia de que ese futuro que yo me estoy imaginando hoy no está sucediendo, y lo más probable es que no vaya a suceder. Puedo cerrar los ojos, respirar, ubicar en dónde siento mi angustia, mi malestar, respirar para liberarlo y después cambiar ese pensamiento que me está lastimando de ese futuro muy probablemente que no va a suceder, y enfocarme en toda la vasta posibilidad de futuros. ¿Para qué? Para, en base a esa paz y a esa tranquilidad en la que yo puedo ir caminando, crear el mejor futuro posible. ¿Por qué? Porque mi actitud ahora sí puede influir en ese futuro, puede influir en base a las decisiones que yo tomo, en base a las actitudes en las que vivo este presente. Entonces sí es muy importante que no te claves en ese futuro terrible, que solemos hacerlo muchísimo, sino regresar al presente, decir, eso no está sucediendo y yo decido que a mí me gustaría que sucediera este o este otro futuro, y en base a eso empiezo a generar ideas para ir caminando a ese futuro que yo sí quisiera. Entonces yo te invito a que transformes la percepción de tu pasado, ampliando la cantidad de información que tienes acerca de él,
que te centres en el presente y que no te vayas al peor futuro posible, porque lo más posible es que no suceda. Vive el presente, vive conectado en el aquí y en el ahora, y así es como podemos vivir una vida más plena, más llena y más con sentido. Muchísimas gracias.